Matusalén nació en una época donde el mundo aún se encontraba cubierto por la niebla de los primeros días, cuando la humanidad comenzaba a escribir sus pasos sobre la tierra con esperanza, pero también con error. Era nieto de Enos, bisnieto de Set e hijo de Enoc, un hombre justo que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte desde pequeño. Matusalén vivió con la sombra de esa justicia sobre sus hombros, un legado que no eligió, pero que con los años aprendería a abrazar. Aquel niño creció escuchando de labios de su padre historias sobre el Creador, historias que hablaban de amor, pero también de juicio, de compasión, pero también de corrección. No eran relatos para asustar, sino para inspirar. Cada noche, antes de dormir, Enoc le hablaba a su hijo del propósito, del valor de la obediencia, del poder de una vida recta. Y Matusalén, con ojos curiosos y alma abierta, absorbía cada palabra como si fuera el alimento mismo de su espíritu. En su juventud, Matusalén fue testigo de cómo el mundo empezaba a descomponerse lentamente. Hombres y mujeres alejándose del camino, buscando placer más que propósito, construyendo ciudades para la vanidad más que para la gloria. En medio de esa oscuridad creciente, él decidió caminar con integridad, no porque fuera perfecto, sino porque recordaba las lágrimas de su padre. Al hablar de Dios, el peso del tiempo no tardó en posarse sobre sus hombros. Vio morir a muchos, generaciones que nacían, crecían y se apagaban como hojas en otoño, pero él seguía, fuerte en cuerpo, pero más fuerte en fe. Cada año añadido a su vida era una nueva oportunidad para hacer luz en medio del caos, para compartir esperanza, para recordar a los suyos que no estaban solos. Matusalén se convirtió en un patriarca respetado, un hombre cuya sabiduría era buscada por jóvenes y ancianos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tallada en la roca de la eternidad. Su presencia traía paz, y su mirada, aunque marcada por los siglos, aún brillaba con la chispa de un alma despierta. Tuvo hijos e hijas, y entre ellos nació Lamec, quien sería el padre de Noé. Y aunque los días se tornaban cada vez más oscuros, Matusalén nunca perdió la fe. Hablaba del Dios de su padre con ternura, como quien habla de un amigo cercano. Y cada historia que contaba era un faro para aquellos que deseaban regresar al camino. Vivió 969 años, y aunque su cuerpo envejecía, su corazón seguía palpitando con el ritmo del cielo. No fue un guerrero ni un rey, ni un profeta en el sentido tradicional, pero fue un testigo, un hombre que vio con sus propios ojos el paso del tiempo y aún así decidió creer, decidió amar, decidió esperar. Muchos se burlaban de su fe, lo llamaban loco por seguir creyendo en un Dios que parecía ausente. Pero Matusalén sabía que la ausencia de ruido no es ausencia de presencia. Él sentía a Dios en el viento, en el silencio, en el llanto de un niño, en la sonrisa de una madre, en el susurro de su alma. Al amanecer los días pasaban, y su corazón se quebraba al ver la maldad multiplicarse. Ciudades llenas de violencia, hombres que olvidaban la compasión, niños creciendo sin rumbo, y aún así, él seguía orando, seguía enseñando, seguía esperando, no porque fuera necio, sino porque conocía el carácter del Dios que lo había sostenido por siglos. Matusalén sabía que algo se acercaba, sentía en el aire una tensión, un juicio inminente, y se lo decía a sus hijos, no con miedo, sino con urgencia. Prepárense, les decía, el Dios de mi padre no se tarda, Él es paciente, pero también justo. Cuando nació su nieto Noé, Matusalén sintió una esperanza nueva brotar en su alma, lo miró a los ojos y supo que ese niño tenía un llamado especial. Lo tomó en brazos y oró por él, y aunque el mundo ardía en pecado, en ese pequeño encontró una promesa, un nuevo comienzo, una posibilidad de redención. A medida que Noé crecía,
Matusalén le contaba las mismas historias que su padre le había contado a él, sobre la creación, sobre la caída, sobre la fidelidad de Dios. Le hablaba del jardín prima aliento, del amor inquebrantable del Creador, y en cada palabra sembraba fe, esperanza y propósito. El anciano sabía que su tiempo se acercaba, pero no temía. Había vivido una vida larga, sí, pero más que eso, había vivido una vida significativa. Había amado, había perdonado, había guiado, había creído, y ahora estaba listo para descansar. El año que Matusalén murió, cayó el diluvio. Su vida fue un marcador del tiempo, una advertencia silenciosa, una señal para quien quisiera. Ver su muerte no fue en vano. Fue el eco final de una advertencia pronunciada con amor durante casi un milenio. Su historia no aparece con muchos detalles en la Biblia, pero su legado es inmenso, porque a través de su longevidad, Dios mostró su paciencia, su deseo de dar tiempo al arrepentimiento, su profundo amor por la humanidad. Matusalén nos enseña que no hace falta hacer ruido para ser importante, que una vida vivida con integridad, constancia y fe puede dejar una huella eterna, que caminar con Dios es más valioso que correr tras el mundo. Cada arruga en su rostro contaba una historia, cada cana en su cabello hablaba de batallas ganadas, no en guerras físicas, sino en luchas del alma, venciendo la amargura, el orgullo, la desesperanza. Él nos recuerda que la vida no se mide solo en años, sino en impacto, en amor compartido, en palabras que sanan, en gestos que guían, en oraciones que cruzan generaciones. Matusalén fue un puente entre el principio y un nuevo comienzo, entre el Edén perdido y el arca de la esperanza, entre el juicio y la promesa, entre el silencio de Dios y su estruendosa fidelidad hoy. Su historia sigue hablándonos, diciéndonos que aunque vivamos en un mundo confundido, aún es posible vivir con propósito, que aunque seamos testigos del caos, podemos ser portadores de paz. Nos muestra que no importa cuánto tiempo tengas, lo que importa es qué haces con ese tiempo, cómo lo vives, cómo amas, cómo crees, cómo esperas. Quizás no vivamos 969 años, pero cada día que respiramos es un regalo sagrado, una página nueva para escribir con fe, una oportunidad para dejar una huella buena en quienes nos rodean. La historia de Matusalén no es solo sobre longevidad, es sobre fidelidad, sobre caminar con Dios incluso cuando el mundo camina en dirección opuesta. Es sobre permanecer firme, aun cuando los cimientos de la sociedad tiemblan, sobre seguir creyendo cuando la esperanza parece imposible, sobre levantar la voz aunque nadie quiera escuchar su vida. Fue una canción suave en medio de un mundo ruidoso, una luz tenue que nunca se apagó, una llama que ardió por siglos con el fuego del cielo, y esa llama hoy puede arder en ti también, si decides vivir con propósito. Si eliges la fe en vez del miedo, la verdad en vez de la confusión, el amor en vez del juicio. Matusalén murió, sí, pero su vida sigue hablándonos, recordándonos que nunca es tarde para empezar a caminar con Dios, que no hay oscuridad que pueda apagar una vida encendida por Él. Imagina el tipo de conversaciones que tendría con Dios, los silencios compartidos, las lágrimas entendidas, la adoración profunda, nacida no de palabras, sino de presencia constante. Quizás nunca escuchó una voz audible, pero conocía el susurro divino que atraviesa la piel y toca el alma, el murmullo sagrado que solo escuchan los que aprenden a estar quietos. Su vida es una invitación, una puerta abierta, un ejemplo de lo que significa vivir con los ojos puestos en lo eterno, mientras se camina en lo temporal. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tus días? ¿Qué legado estás dejando? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿Cuál es tu fuego interior? Si algo nos enseña Matusalén,
es que nunca es tarde para volver a perdonar, para empezar de nuevo, para creer, para amar de verdad. Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos. Está buscando corazones dispuestos, almas sinceras, espíritus que quieran caminar con Él. La vida es breve, incluso si dura 1000 años. Y lo único que trasciende es aquello que hicimos con amor, con fe, con humildad. Hoy puedes empezar una historia distinta. Puedes decidir ser luz como lo fue Matusalén. Puedes decidir confiar aunque no entiendas, permanecer aunque todo cambie. Y cuando tu historia termine, que se diga de ti lo mismo que de Él, que caminaste con Dios, que viviste con propósito, que fuiste una chispa de esperanza en medio del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que hay algo más para ti, no te vayas sin suscribirte, porque cada día compartimos historias que inspiran, que levantan, que recuerdan que no estamos solos. Déjanos caminar contigo, como Matusalén caminó con Dios por llantos. Podemos construir una vida que valga la pena, una historia digna de ser recordada.